Les saluda el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes de Chulucanas y sus misiones, saludando a todos nuestros pastores a nivel nacional e internacional, a nuestro pastor y reverendo Víctor Vázquez Toledo. Pues hoy queremos meditar en este libro maravilloso cuyo autor está en el cielo, ¿no? Y también en la tierra mediante el Espíritu Santo, bajo un tema titulado de esta manera: y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Imagínense el tema de hoy, y está basado en un versículo que vamos a estar leyendo. Por eso te animo, ahí donde tú te encuentras, a buscar el sagrado libro, la Biblia, maravillosa, poderosa. Te animo a leer en Mateo, capítulo 25, para ver lo que nos dice el Señor en este día. Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera, vamos a dar lectura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, dice la Biblia, y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. En versículo 13 dice el Señor: velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Te pedimos de corazón que tu Santo Espíritu pueda entregarnos, Señor, la bendición de este alimento del cielo. Señor, gracias por tu palabra, en tu santo nombre bendito. Amén y amén. El mensaje le hemos titulado en base al versículo 10. Y las que estaban preparadas entraron con él, o sea, con Cristo, a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí vemos como una comparación de una escena que era común en el tiempo de los hebreos y aún también en el tiempo judío. Era común estas bodas, ¿no? Las vírgenes iban a conocer a su futuro esposo y el esposo elegía entre muchas mujeres vírgenes. Esos reyes en ese tiempo elegían de esa manera a su futura esposa. Pues hay una comparación primero de este escenario de las bodas. No hay que olvidarnos que en Apocalipsis 19, versículo 9, menciona en que la iglesia, tú y yo, los que creemos en Jesucristo, un día vamos a reunirnos y vamos a estar en esa cena maravillosa
de las bodas del Cordero en el cielo. En Apocalipsis 19, versículo 9, dice: bienaventurados los que participan de las bodas del Cordero. De manera en que entonces, cuando Jesucristo estaba enseñando esta verdad, habla de que tenemos una esperanza tan grande de que habrá una boda universal, una boda maravillosa, donde no todos estaremos presentes, no todos. Y aquí mismo lo menciona, que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Vemos claramente entonces la comparación de que el esposo que venía es Cristo mismo. Cristo representa al esposo y las vírgenes representan a los cristianos, que esperamos esa segunda venida con mucho anhelo, aunque muchas veces tarda, pero de eso se trata esta recomendación del mensaje. Entonces dice claramente que 5 vírgenes, hermanos, eran prácticamente mujeres prudentes. Habían llevado como una reserva del aceite en sus lamparitas. Ustedes se imaginen, en ese tiempo no había energía eléctrica. Ellas, para ir hacia las bodas, tenían que llenar sus lamparitas y esperar ahí hasta que el esposo llegara, y nadie sabía en qué momento iba a llegar. Como ahora mismo no sabemos en qué momento se va a manifestar la segunda venida de Cristo. Entonces dice la palabra que 5 vírgenes eran prudentes, o sea, mujeres preparadas. O sea, estaban preparadas, y dice que llevaron como una reserva de su aceite, llenaron sus lámparas y llevaron una reserva. Y dice aquí: pero las insensatas, versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo un aceite de reserva, porque eran 5 vírgenes como despreocupadas por las cosas del Señor. Y aquí queremos, ¿verdad?, recordarnos que también en el mundo cristiano, muchos cristianos de hoy, lamentablemente pudieran identificarse con estas 5 vírgenes insensatas, como que no toman importancia en las cosas del Señor, como que es algo secundario. A veces aquí mismo se menciona como un grupo de cristianos y aún cristianas que no se preparan, ¿verdad?, de manera en su vida, de manera que puedan encontrarse con Cristo, con el esposo. Y creo que aquí entonces el Señor nos llama la atención a que no cometamos ese error de vivir una vida cristiana como despreocupada e irresponsable a veces de los caminos del Señor. Aquí mismo tipifica a este grupo de personas que no se preparan en las cosas del Señor y como que le dan como que no le dan mucha importancia a la vida cristiana y también a vivir sumergido en la presencia del Señor. Son como 5 vírgenes irresponsables de ese llamado a vivir una vida cristiana pegado al corazón de Cristo. Si en este momento tú sientes que tal vez te has desatendido o tal vez no estás tan preparada en los caminos del Señor, como que te has alejado del Señor, pues es un momento de reflexionar, y Dios te dice, mira, prepárate, está preparado para encontrarte conmigo en las bodas del Cordero. Así que, amados hermanos, ahí el Señor nos llama la atención y dice: 5 eran insensatas, llevaron sus lámparas, pero no se prepararon llevando más aceite. ¿Se da cuenta? O sea, como que eran mujeres vírgenes, como que no entendían de que tal vez el esposo podía tardar, no, como que no lo discernían. Hermanas, en el nombre de Jesús, hermanos, el Señor nos llama a vivir preparados. Y dice más las prudentes, o sea, 5 eran que no eran prudentes, ¿verdad?, insensatas. Y las otras 5 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Se da cuenta? Entonces, las otras 5 eran muy diferentes.
Eran personas que pensaban, mujeres que pensaban y decían, de repente el esposo tarda, vamos a llevar un poco más de aceite para estar preparadas, ¿verdad? Entonces, cuando habla Jesús que las que estaban preparadas entraron con Cristo a las bodas y se cerró la puerta, habla claramente entonces de que como cristianos debemos estar llamados todos los días a acercarnos al corazón del Señor, vivir pegado a su corazón, vivir preparado, orando, haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice que las 5 vírgenes prudentes tomaron las vasijas y las lámparas llevando su aceite, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se da cuenta? O sea, el esposo representa a Cristo, su segunda venida, representa ese encuentro entre la novia, ¿verdad?, y Jesús. Vino el esposo, nadie sabía en qué momento iba a venir. Como entendemos, ¿verdad?, que nadie sabe, como dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora que ha de venir el Señor. Por lo tanto, no sabemos hoy, mañana no sabemos, pero el Señor nos llama a estar preparados. Dice entonces que a la medianoche se oyó un grito que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lamparitas para poder entrar a esas bodas maravillosas, a ese encuentro con el esposo. Y dice, y las insensatas se les habían apagado el aceite, la lámpara, no tenían aceite. Imagínate, ya había llegado Jesús, había llegado Cristo, había llegado el esposo, y ellas no podían llevar sus lamparitas encendidas. Qué tristeza, qué gran tragedia que sus lámparas, porque ellas no estaban preparadas, no llevaron aceite para sus lámparas. Como el esposo tardó, como el esposo se demoró, como decimos, entonces sus lámparas, imagínate, sus lámparas se comenzaron a apagar. Qué desesperación, ¿no? Qué tragedia, qué difícil. ¿Por qué? Porque así muchas veces hay un sector de cristianos que viven una vida cristiana sin prepararse, cada día en la presencia de Dios, orando al Señor, conversando con el Señor. Dice aquí entonces, las insensatas les dijeron a las prudentes: danos de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, le querían quitar el aceite a las que sí estaban preparadas. Querían vivir prácticamente de la unción de la otra persona. Querían vivir de la oración de la otra persona, cuando ellas debieron estar orando. Ellas debieron estar consagradas al Señor. Ellas querían vivir de la oración de la otra persona, del otro cristiano. Como hermano, y más bien no, cada uno debemos de estar llamados a vivir una vida cristiana de preparación ante el Señor. Las insensatas, dice la palabra, que trataron de quitarle el aceite a las que estaban prudentes esperando ya al esposo y ya iban a encontrarse con él. Imagínate, entonces las prudentes sabían que si le compartía el aceite no iba a haber ni para ellas ni para las demás. Entonces le dijeron, mas las prudentes respondiendo les dijeron: para que no les falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, o sea, las insensatas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, imagínate. Quiere decir, hermano, que el cielo, la vida eterna, la presencia de Dios no es para todas las personas. Es para aquellos que se preparan en la presencia de Dios, se preparan en el reino de los cielos para encontrarse con Cristo. Cuando ellas fueron a comprar, las insensatas que se les había apagado la lámpara, cuando fueron a comprar, entonces el esposo llegó donde estaban ellas y ya no estaban ellas. Y la Biblia dice
La Biblia dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y aquí habla de la puerta del cielo, habla de la vida eterna, amados hermanos. Dice que entraremos por la vida eterna, entraremos por la puerta del cielo, solamente los que vivimos una vida cristiana cada día, amando al Señor, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y obrando conforme a la gracia y la misericordia. Quiere decir entonces que las insensatas son como que las personas que están con un pie con Dios y un pie en las cosas del mundo. Aman a Dios y aman las cosas terrenales, aman las cosas del mundo, aman a Dios y aman los placeres, aman los deleites y aman el pecado. Así muchas veces hay personas que dicen yo amo a Dios, pero su vida es de espaldas al corazón del Señor. Y ese grupo de personas son como las insensatas que no pudieron entrar con Cristo a las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Entonces tal vez usted se pregunte en este momento, ¿qué debo hacer para vivir una vida cristiana preparado para que pueda yo entrar? Pues hermanos, vivamos por fe. La fe hace que nosotros podamos apartarnos, alejarnos del pecado, alejarnos del mundo. Ahí entonces el Señor nos dice claramente, ¿no? Vivir preparado significa vivir con Dios. Apagar los deseos de la carne y, hermano, vivir con Jesucristo, vivir con Dios, apegado al corazón del Señor. Entonces dice que qué tristeza, ¿no? Que las 5 se quedaron afuera, mas sin embargo las otras 5 estaban preparadas, estaban en una vida cristiana agradable ante el corazón del Señor y entonces pudieron entrar. Por eso el mensaje se titula y las que estuvieron preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se da cuenta? Quiere decir entonces que el cielo no es para todo el mundo. El reino de Dios en la tierra no es para todo el mundo. Solamente para aquellos que creen en Jesucristo y tratamos de llevar una vida haciendo la obra y la voluntad de Dios, apartados, alejados de lo que representa la desobediencia y el pecado. Si en este momento, tal vez, hermano que me escuchas, tú puedes decir, ayúdame Señor a estar preparado, pues Dios te va a ayudar. Dios nos bendice y nos ayuda siempre y cuando nosotros mismos le decimos, Señor, ayúdame. Y aquí hay una recomendación. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Imagínate, que no las conozco. Que debe ser algo doloroso, algo terrible que tú llegues ante la presencia del Señor y el Señor te diga, no te conozco. ¿Se da cuenta? No te conozco. Pero qué maravilloso es saber que Jesús te dice, te conozco. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces hay una recomendación en el versículo 13 que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que el Señor quiere que vivamos cada día en fe, y esa fe nos aleja de la desobediencia, la fe que te bendice, la fe que te apega al Señor, la fe que permite que tú puedas ir cumpliendo estas ordenanzas del Señor y un cambio de vida. Dios quiere un cambio de vida. De nada vale la idolatría, las procesiones, si no hay un cambio de corazón, si no soy un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. O sea, Dios quiere, ¿verdad?, que podamos ser mejores cada día. No somos perfectos, pero sí podemos mejorar siendo mejores personas. En este momento, entonces, esa fe que te bendice y te aparta para Él. Esa es la fe, porque mucha gente tiene fe. Aún los demonios, dice la Escritura, creen y tiemblan
Aún el enemigo de las almas también cree que Dios existe, porque sabe que existe. Pero la fe que nos caracteriza a los cristianos debe ser una fe que te aparta para el Señor, una fe que te prepara, una fe que te aleja de las cosas malas, te aleja del pecado, del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra el Señor. Así que, hermanos, en esta hora, pidámosle al Señor que nos cubra con bendiciones, y si tal vez en este momento tú le puedes decir al Señor: perdóname, Señor, me enfrié, me apagué en tus cosas. Hoy el Señor te da una oportunidad para que tú puedas reconciliarte con Él, porque las que estuvieron preparadas entraron con Cristo a las bodas y la puerta se cerró. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, vela y ora para que no caigas en tentación. Así que te animo a reconciliarte con el Señor, te animo a echarle aceite a tu lámpara espiritual, te animo a derramarte en la presencia de Dios para que Dios te alimente, te vivifique, te llene de su presencia, de manera que tú puedas vivir como una persona bendecida con toda bendición. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, amado Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Dios mío, permite que vivamos cada día preparados ante tu presencia. Señor, aléjanos de todo pecado. Aleja, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, de toda tentación que no es tuya, Señor. Reprendemos, cancelamos, Padre bendito, toda insensatez espiritual en el nombre de Jesucristo. Cancelamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús y declaramos que tu pueblo, Padre, camina victorioso ante tus santas bodas, ante tu santa presencia. Padre Santo, en esta hora envía de tu Santo Espíritu, guarda a tu pueblo, Señor amado, para que tu pueblo nos podamos presentar, Señor amado, ante tu presencia y esa puerta del cielo pueda abrirse a nuestro favor. Gracias, Señor, por este maravilloso mensaje y esta reflexión que tú nos das para atesorarla en nuestro corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame de una forma muy especial sobre vuestras vidas. Amados hermanos, este ha sido el mensaje que el Señor nos ha traído en este día. Espero que nos permita reflexionar y podamos mantenernos pegados al corazón de Dios todos los días, porque esa es la voluntad de Dios. Reprender la tentación, cancelar todo plan del enemigo y permanecer preparados en oración, en la lectura de su palabra y haciendo la obra y la voluntad del Señor en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Amén y amén.